Vamos a ver el remanente del uraco, de las arterias umbilicales y los pliegues de peritoneo que los recubren. Entonces, primero vamos a ver el pliegue umbilical lateral. Entonces, aquí tenemos la pared abdominal. Vamos a tener la arteria epigástrica inferior. Estamos en la arteria epigástrica inferior. Vamos a tener la vena epigástrica inferior. Ahora, la arteria y la vena van a estar cubiertas por una capa de peritoneo en la parte anterior. Entonces, si tenemos, aquí están las arterias, la arteria y la vena umbilical inferior van a estar cubiertas así por una capa de peritoneo en la parte anterior. Esto es anterior, atrás del pizarrón es posterior, entonces van a estar cubiertos así por una capa de peritoneo. Esta capa de peritoneo va a ser el ligamento umbilical lateral, o sea, este de aquí. Así, entonces, peritoneo, una capa de peritoneo. Este es el ligamento umbilical lateral. Ahora vamos a ver el ligamento umbilical mediano y el pliegue umbilical mediano. Entonces, recordemos, tenemos aquí la pared del bebé, tenemos el ombligo. Al ombligo va a drenar el uraco, que es remanente del alantoides. Recordemos, el uraco comunica la parte superior de la vejiga con el ombligo. Entonces, este es el uraco, que es remanente de la alantoides. Ahora el uraco se va a obliterar y cuando se oblitere vamos a tener el ligamento umbilical mediano. Entonces, ya que está obliterado el uraco, esto se llama ligamento umbilical mediano. Y este ligamento va a estar cubierto por una capa de peritoneo. En naranja está poniendo el peritoneo. Entonces, este es peritoneo. Este peritoneo va a ser el pliegue umbilical mediano. Ahora vamos a ver. Voy a borrar. Ahora vamos a ver el ligamento umbilical medial. Aquí vemos el mediano, aquí va a ser el medial. Y el pliegue umbilical medial. Entonces, el ligamento umbilical medial es remanente de las arterias umbilicales. Recordemos, si tenemos el cordón, digamos el cordón umbilical, hacemos un corte transversal. Bueno, así hacemos un corte transversal. Y ahora vemos el cordón así. Vamos a tener una estructura así. Tenemos una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Recordemos que en el bebé las arterias umbilicales son las que tienen baja concentración de oxígeno y la vena umbilical es la que tiene alta concentración de oxígeno. Entonces, los remanentes de las arterias umbilicales van a ser el ligamento umbilical medial. Entonces, tenemos aquí la placenta, tenemos el cordón umbilical, que consiste en la vena umbilical y las dos arterias umbilicales. Las dos arterias umbilicales y la vena umbilical se van a degenerar y van a quedar como ligamentos. La degeneración de las arterias umbilicales, aquí degeneración de las arterias umbilicales, van a ser los ligamentos umbilicales mediales. O sea, el ligamento umbilical medial es el remanente de una arteria umbilical y cada una va a estar cubierta por una capa de peritoneo. Entonces aquí peritoneo. Esta capa de peritoneo va a ser el pliegue umbilical medial o los pliegues umbilicales mediales. Recordemos que cuando tenemos una arteria umbilical en lugar de dos, esto se asocia, aquí, una arteria umbilical se asocia con anormalidades de cromosomas, desde por ejemplo translocaciones o por ejemplo trisomías. Entonces vamos a hacer una tabla resumiendo como los pliegues y los remanentes. Aquí en azul voy a poner el nombre, o sea, el pliegue o ligamento. Y aquí en rojo voy a poner si es remanente, si la estructura es remanente.
y en naranja voy a poner si es peritoneo. Entonces primero vimos el ligamento umbilical lateral. Dijimos, esta es una capa de peritoneo que recubre la arteria y la vena epigástrica inferior, la parte anterior de la vena y de la arteria epigástrica inferior. Luego vimos el ligamento umbilical mediano y el pliegue umbilical mediano. El ligamento umbilical mediano fue remanente del uraco, que se convirtió en el ligamento umbilical mediano, y el pliegue umbilical mediano es una capa de peritoneo que va a recubrir al ligamento umbilical mediano. Luego vimos el ligamento umbilical medial, o los ligamentos umbilicales mediales, que son remanentes de las arterias umbilicales. Y luego vimos los pliegues umbilicales mediales, que son capa de peritoneo que recubre a los ligamentos umbilicales mediales, o sea, los remanentes de las arterias umbilicales. Entonces, esto tiene que ver, el ligamento umbilical lateral tiene que ver con la arteria y la vena epigástrica inferior. El ligamento y el pliegue umbilical mediano, eso tiene que ver con el uraco. Y el ligamento y el pliegue, o los ligamentos y los pliegues umbilicales mediales, tienen que ver con las arterias umbilicales. Ahora, para acordarnos que, porque mediano y medial se parecen mucho, para acordarnos que mediano es del uraco, recordemos que el uraco es un remanente de la alantoides, o bueno, la alantoides se va a convertir en el uraco. Entonces aquí tenemos alantoides, tenemos una N, y aquí en el nombre mediano, tenemos una N, y aquí en ligamento umbilical medial tenemos una L, y aquí tenemos arterias umbilicales. Entonces aquí tenemos L, y aquí tenemos L de medial. Entonces, bueno, esa es la mnemotecnia para acordarnos que ligamento umbilical mediano es del uraco, N con N, y ligamento umbilical medial, o bueno, de los pliegues mediales, L con L de arterias umbilicales. Te vemos en el siguiente video.